Muy buenas tardes, queridos amigos. Qué gran privilegio el poder de nuevo llegar hasta tu hogar, hasta el lugar donde tú te encuentras, pero más importante, llegar a tu corazón con esta palabra que viene directamente del corazón de Dios. En esta tarde agradezco profundamente al Señor que me permite traerte este tema. Este tema es de enorme importancia. Hoy día vamos a hacer una pequeña comparación entre lo que nosotros hemos aprendido a través de los años, tal vez de que estábamos pequeños, todo aquello que nos enseñaron en una iglesia X, lo vamos a comparar con lo que en realidad dice la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de qué es realmente lo que sucedió allí en la cruz del Calvario. Yo quiero poner un fundamento primero que nada. Para eso quiero llevarte al libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 7. Dice el Señor: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Esto fue una instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés cuando estaban en la salida de Egipto. Después de 430 años de estar como esclavos en Egipto, Dios decide sacarlos. Comisiona a Moisés para sacar a su pueblo. Faraón se endurece. Dios trabaja con eso. Empieza a quebrantar a Faraón y al pueblo de Egipto a través de distintas plagas que vinieron. Y esta fue la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos. Todo primogénito en toda familia, incluyendo los primogénitos de los animales, iban a morir aquella noche cuando el ángel de la muerte pase por la tierra de Egipto. Pero Dios proveyó una protección para su pueblo. Y vamos a ver cómo a través del tiempo Dios ha trabajado haciendo protección para su pueblo, siempre usando el mismo método. Les dice: ustedes van a tomar un cordero, van a sacrificar un cordero, la sangre de ese cordero la van a poner en el dintel, en el marco de las puertas. Eso tiene un significado muy profundo que tal vez en otro momento entremos directamente en lo que significa eso. Pero aquí yo me quiero concentrar en que a través de la sangre de aquel corderito, de aquel animalito, Dios estaba proveyendo una salida, una protección para su pueblo. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el ángel de la muerte venga, se va a encontrar con la sangre del cordero en el marco de las puertas y esa casa no va a ser tocada. Ahora vayamos al otro lado de la Biblia, al final, y vayamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, versículos 10 y 11. Dice: después escuché una potente voz en el cielo que dijo: ahora es la redención, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue derribado
el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba ante Dios día y noche. Atiende bien esto. Ellos lo vencieron. No dice Dios lo venció. Dice ellos. Está hablando de los salvos. Está hablando de los hijos de Dios. Ellos lo vencieron. ¿A quién? A Satanás, al acusador. Ellos lo vencieron por la sangre del Cordero. El Cordero ya no es aquel corderito que tuvieron que sacrificar allá en Egipto. El Cordero no es aquellos corderitos que sacrificaban y presentaban como ofrenda ante el altar de Dios, que lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento. Ese ya no era el Cordero. El Cordero al que se refiere Apocalipsis es aquel que Juan el Bautista levantó sus ojos y lo vio que venía y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita, ya no borra, ya no tapa, quita, elimina el pecado del mundo. El corderito que usaban en el Antiguo Testamento tapaba el pecado por término de un año. Al cabo del año, el sumo sacerdote tenía que entrar de nuevo en el altar, en el lugar santísimo, primero presentar un cordero por él mismo, y cuando él esté limpio delante de Dios, entonces podía entrar en representación del pueblo. No entraba sin la sangre de un cordero. Pero ya aquí no hay que hacer eso. El Cordero de Dios vino una sola vez. Se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. El Cordero de Dios vino una sola vez. Y dice la palabra en Hebreos que murió una sola vez y no volverá a morir. Una sola vez murió. Una sola vez derramó su sangre. Y con eso basta por el resto de los siglos. La sangre de Cristo es tan pero tan poderosa y nunca ha parado de fluir. Tú debes entender que cuando Jesús resucitó, lo primero que hizo fue subir al cielo a su Padre y le dijo: Padre, yo hice un pacto contigo, que se llama el nuevo pacto, y aquí está la sangre con que sellé ese pacto. Mi parte del pacto está hecha. Luego él regresó a la tierra y se apareció por una cantidad de días a muchas personas para testimonio de su resurrección. Ahora bien, lo importante aquí y en lo que me estoy concentrando es en la forma en que Dios a través de los siglos ha dado protección a sus hijos. Y esto es a través de la sangre de su Hijo que se derramó en la cruz. Todo lo que nosotros vemos que sucedió allí en Éxodo, todo lo que nosotros vemos a través de los libros del Antiguo Testamento, como venían al templo y presentaban ofrendas y presentaban sacrificios, todo aquello era una sombra de lo que un día sucedería en la persona del Cordero de Dios, Jesús. Ahora, quiero que entiendas que la cruz, la crucifixión en sí, no es lo que la religión nos enseñó. Las religiones enseñan
En Viernes Santo no se puede comer carne. En Viernes Santo no se puede hacer una fiesta. En Viernes Santo no se puede hacer ruido. Porque Jesús está colgado en la cruz. No, Jesús no está colgado en la cruz. Jesús fue bajado de la cruz. José de Arimatea, junto con Nicodemo y las mujeres que servían al Señor, bajaron el cuerpo de la cruz, lo prepararon y lo sepultaron en una tumba que nunca había sido usada, que era propiedad de José de Arimatea. Esa tumba Pilato la mandó a sellar y le mandó a poner guardias, porque los principales de los judíos le dijeron: sus discípulos se lo van a robar. Entonces le mandaron a poner guardia. Pero ellos no contaban con lo que iba a suceder. Satanás creyó, la Biblia dice que hubieron 3 horas de oscuridad total sobre el planeta Tierra. Las tinieblas estaban de fiesta. Satanás y sus demonios estaban festejando que Jesús había muerto. Pero ellos no contaban con lo que venía. Quiero que sepas que la cruz, la crucifixión, no es lo que muchos han dicho, que fue el fracaso de Jesús. La crucifixión no es ningún fracaso. El día que recordamos la crucifixión, que es Viernes Santo, no es un día para estar compungidos, no es un día para estar tristes, no es un día para estar con las lágrimas aquí. No, Señor, la Biblia nos enseña diferente. Vayamos al libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él, refiriéndose a Jesús, participó de lo mismo. Esto tiene un profundo significado. Cada vez que se presentaba un sacrificio, había que matar un animalito. Ellos tenían que llevar la sangre, tenían que presentar la sangre de ese sacrificio, y la carne usualmente tenían que comerla. Aquí ya no. Jesús se hizo hombre. Jesús entró en este cuerpo de carne. Jesús vivió la vida que todo ser humano vive. Jesús vivió en esta tierra como hombre, fue 100% Dios y 100% hombre, caminó en esta tierra, pasó cansancio, pasó agotamiento, pasó hambre, vivió todo lo que un ser humano vive. Por las venas de él corría sangre, igual que corre por las venas de nosotros. Era carne y era sangre. La única diferencia, y lo dije en un mensaje hace unas semanas, Jesús no tenía la sangre de un papá hombre. Jesús tuvo la sangre de su Padre Dios. Por eso es que la sangre de Jesús es lo único que califica para limpiar y borrar el pecado del hombre. De otra manera no hubiese podido ser. Dios tuvo que depositar su sangre en ese bebé llamado Jesús, el Hijo de Dios. Se crió como un muchacho normal. Asumió el trabajo que su padre de crianza tenía, que era la carpintería, y trabajó en eso hasta los 30 años, cuando empezó su ministerio. Jesús era
completamente hombre. Es más, el más hombre de todos los hombres. Yo le garantizo a usted, mi amigo, que si usted ve una cruz y 3 clavos, sale huyendo. Pero él no huyó. Él no lo hizo. Él podía haber con una palabra haber hecho que todos ellos desaparezcan. Pero no. Él cumplió con el propósito del Padre. Él cumplió con el pacto que él hizo con el Padre Dios. Y él cumplió hasta el último punto. Él dio su vida. A él no lo asesinaron. Él dio su vida. Él dijo, yo la doy y yo la recupero. Eso fue lo que él dijo cuando dijo, yo destruyo el templo y en 3 días lo reedifico. Estaba hablando de su propio cuerpo. No estaba hablando del templo físico en Jerusalén. Entonces aquí dice que él participó también de carne y sangre. Ahora presta aquí atención. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Está claro o te lo tengo que poner más claro? Jesús en la cruz del Calvario no fue derrotado. Jesús no sufrió derrota en la cruz del Calvario. Aquí me dice que Jesús allí colgado en la cruz, no cuando lo bajaron para sepultarnos, ni cuando resucitó, me dice que fue allí en la cruz donde destruyó al que tenía, ya no lo tiene más, tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces te tengo que decir algo que ya mencioné hace unas semanas. Desde el día en que Adán pecó hasta el momento en que Jesús murió, la humanidad entera fue esclava de Satanás. Satanás tenía la humanidad entera como rehenes, como esclavos, a través del miedo, a través del temor, a través del pánico a la muerte. Pero aquí dice que cuando Jesús muere en la cruz, él destruyó a Satanás y nos liberó del temor a la muerte. Gracias al sacrificio de Jesús allí en la cruz, quiero que entiendas, toda atadura se rompió, toda cadena se despedazó, todo yugo se pudrió, y lo que se pudre se desintegra y no se puede volver a poner junto. Eso, gracias al poder de la sangre del Cordero. Hoy yo quisiera tener el tiempo para explicarte en detalle todo lo que sucedió en la cruz. Hoy día ya no hay temor a la muerte. ¿De qué muerte me está hablando? ¿De la muerte física? No. Me está hablando de la muerte espiritual, que es la separación eterna de Dios. La separación eterna de Dios toma lugar en el momento que una persona muere físicamente y nunca quiso aceptar el sacrificio de Jesús. Aquel que rechaza la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario
y cierra su corazón a Jesús, ese va a enfrentarse a la muerte eterna. Quiero que entiendas que el infierno no fue hecho para el hombre. El lago de fuego no fue hecho para el hombre, fue hecho para Satanás. Pero el que decida caminar con él va a ir con él hasta la eternidad, all the way. Pero si yo abro mi corazón a Jesús, Él viene a mí, Él viene y me da la vida de Él. Entonces antes yo existía, pero no vivía. Mi cuerpo existía, mi alma existía, pero con un espíritu muerto. Cuando yo le digo, Señor Jesús, ven a vivir en mi corazón, te abro mi vida. En ese momento, si yo soy genuino al hacerlo, si yo no lo hago por ningún interés especial para mi beneficio, yo lo hago porque entiendo que Él me amó como nadie y que esa es mi única alternativa para tener mi pasaporte sellado para entrar al cielo. Si yo lo hago de esa manera y yo entiendo el amor de Él y lo hago porque yo digo, wow, vale la pena entregar mi vida entera a alguien que me amó tan profundamente. Él no tenía que venir aquí, Él no tenía que morir por mí, Él no tenía que ser torturado, ni tenía que ser su cuerpo destruido, ni tenía que ser colgado en una cruz, ni tenía que ser traspasado con una lanza. Él no tenía que haber sufrido los clavos en sus manos y en sus pies. No tenía que haberlo hecho. Lo hizo por una sola razón. Esa razón se llama amor, amor eterno, amor como nadie te ha amado ni te va a amar. Es la única razón por qué Él lo hizo. En el momento que yo recibo a Jesús en mi corazón genuinamente, yo vengo a ser un hijo de Dios. Cuando Adán pecó, se estableció un decreto en contra de la raza humana, un decreto en contra del hombre y del planeta Tierra. Ese decreto se lo llama el Acta de los Decretos. Eso se encuentra en el capítulo 28 de Deuteronomio. Pero vamos a Colosenses capítulo 2, rápidamente, que se me va el tiempo. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Ese acta de decretos quedó nulo, quedó completamente inactivo, quedó completamente inoperante. Ahora bien, lo que sucede en sí con el acta de los decretos que fue anulado, se hace efectivo en mi vida en el momento que yo abro mi corazón a Jesús y vengo a ser un hijo de Dios. En Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esa maldición que está hablando Gálatas es la que te acabo de leer en Colosenses, lo que se conoce como el acta de decretos que estaba en contra de nosotros. Ese acta de decretos se divide en tres partes.
la maldición en el infierno, la muerte en el infierno, la maldición en las finanzas y la maldición de las enfermedades. Esas tres cosas fueron anuladas allí en la cruz del Calvario cuando Jesús destruyó a Satanás. Entonces usted preguntará, ¿y entonces qué es la resurrección? La resurrección es el anillo, es el sello final de la victoria que comenzó allí en la cruz. Jesús fue al infierno, allí le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del infierno. Regresó, resucitó, se levantó con poder. La tumba está vacía. Quiero que entienda, el día de resurrección usted no festeja Easter. Easter es un festejo pagano. Viene de la diosa Astarot, que era la diosa de la fertilidad. Por eso le pusieron al pobre conejito, que significa fertilidad. Pero eso es una fiesta pagana completamente. Pasó de país en país, viene desde Egipto. El pueblo de Israel fue reprendido muchísimas veces por levantar altares y adorar a esa diosa. Usted no festeja Easter si usted es un hijo de Dios. El hijo de Dios, el verdadero hijo de Dios, que sabe lo que sucedió en la muerte y resurrección de Jesús, festeja el día domingo, el día de resurrección. No es que Jesús resucitó hoy. Nosotros festejamos que hace más de 2000 años esa tumba está vacía, que la muerte no lo pudo retener, que la tumba no lo pudo retener, que los soldados que le pusieron delante de la tumba se cayeron. Nadie lo pudo detener. Él se levantó y se levantó con poder. Él fue levantado al cielo. Y lo leemos en el comienzo del libro de los Hechos. Él fue elevado al cielo y todos se quedaron mirando hacia arriba. Y él fue elevado en una nube hasta que se perdió de sus ojos. Y luego 2 ángeles descendieron y le dijeron, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido levantado al cielo ahora, Él regresará de la misma manera como ustedes lo han visto ir al cielo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, comenzando el versículo 13, dice que Él descenderá en una nube y que la iglesia será levantada en las nubes y que nos vamos a encontrar con Él allí en una nube. Él descenderá igual que subió en una nube. Y después de 7 años de tribulación, Él descenderá como lo que se conoce como su segunda venida, y todo ojo lo verá, porque eso será un evento completamente diferente. Como decía mi pastor esta mañana, el primer evento es un evento en privado, pero el segundo será un evento público. El segundo todo ojo lo verá. En el primero únicamente aquellos que genuinamente le han recibido en sus corazones serán levantados y serán librados de aquellos 7 años del gobierno del anticristo. Finalmente voy a cerrar con esto. Todo lo que Jesús hizo en la cruz no fue para beneficio propio. Fue para beneficio tuyo, mi amigo, y mío. Eso se llama herencia. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 32, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia. Hechos 26, empezando el versículo 15. Voy directo al versículo 18. Aquí el apóstol Pablo está relatando su encuentro con Jesús. Versículo 18 dice que Jesús le dijo que le había aparecido y lo estaba enviando a los gentiles, a aquellos que no eran del pueblo judío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia. Entonces, todo lo que Jesús hizo en la cruz no fue un beneficio para él, fue un beneficio para mí y para ti, mi amigo. Eso se llama herencia. La herencia es algo legal. Hay un documento legal que respalda que yo soy heredero de Dios. La sangre derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado, me protege, me guarda, me cubre, me sella completamente. Todo es a través de la sangre de Cristo. Ahora mi pregunta para ti, mi amigo, es: ¿quisieras tú en este momento convertirte en un heredero de Dios? Es bien fácil. Si tú le abres tu corazón genuinamente, tú vas a venir a ser un heredero de Dios, un hijo de Dios y heredero de lo que Jesús hizo, del beneficio que dejó el sacrificio de la cruz. Si tú quieres hacerlo en este momento, repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador y que necesito abrir mi corazón a Jesús. Yo creo en la sangre que Él derramó en la cruz. Y Señor Jesús, te pido que vengas a vivir en mí. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador personal. Ven a vivir en mí. Lávame con tu sangre. Séllame con tu Espíritu Santo. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi querido amigo, el tiempo se me ha terminado. Una vez más me traicionó. Si tú hiciste esta oración, yo te invito a que tú me escribas en el chat, ahí en YouTube, o que tú me mandes un correo electrónico a miguel.acl77@gmail.com. Escríbeme y compárteme que hiciste esta oración. Me gustaría poder ayudarte a crecer en esta vida que para ti ha empezado hoy día. Si vives en la ciudad de Miami o en sus alrededores, te invito a que nos visites en nuestra iglesia en la ciudad del Doral. Tenemos servicio los días viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Nuestra iglesia está ubicada en el 1990 Northwest 89th Place, Doral, Florida 33172. Doral Jesus Worship Center. Si estás fuera de Miami o de la Florida, puedes ubicarnos en Facebook o en YouTube como Iglesia JWC. Te garantizo que vas a ser recibido con un gran amor. Te agradezco mucho tu tiempo.
Te agradezco el que hayas prestado atención a este mensaje de Dios para tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y será hasta un nuevo programa, un nuevo segmento de nuestro programa Hablemos Claro. Gracias y bendiciones.